Hola niños de sexto, buenos días, soy su profesora Catalina Aliaga de Historia. Hoy vamos a revisar los antecedentes de la independencia que corresponde a la unidad 1, la independencia de Chile. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir a mi correo catalina.aliaga@sanignaciodetalca.cl. Comencemos. Debemos saber primero qué es un antecedente. Son uno o más procesos que ocurren antes del fenómeno histórico que estudiamos. Por ejemplo, si estudiamos la formación del Imperio Inca, debemos saber qué pueblos existieron antes de este imperio y cómo se organizaban, ya que ahí podemos entender por qué el Imperio Inca se formó y se organizó tal como fue. Si estudiamos la independencia de América Latina, debemos ver las razones por las que los americanos pensaron en ser libres y de esta forma vamos a entender los procesos que ocurrieron después. Los antecedentes de la independencia en América, como sabemos, se dividen en dos categorías. Están los antecedentes internos y los antecedentes externos. Estos tienen diferencias. La principal es el lugar dentro del cual ocurren. Los internos ocurren dentro del Imperio Español en América. Esto quiere decir dentro de los lugares dominados por España. Tienen directa relación con lo que ocurre en el territorio. Los antecedentes externos, en cambio, ocurren fuera de las colonias españolas en América y son una gran influencia y ejemplo para lo que ocurre dentro del territorio. Podríamos preguntarnos entonces, ¿Estados Unidos es parte de los internos o de los externos? Queda dentro de América, mas no está dominado por los españoles, por lo tanto sería externo. Revisemos ahora de forma particular cada uno de los antecedentes. Los internos. Tenemos las reformas borbónicas en política y en economía. Estas reformas fueron iniciadas por los reyes borbones, que eran una nueva dinastía de reyes en España, y lo que buscaban era quitarle el poder a los criollos para entregárselo a los peninsulares y así reforzar el dominio que tenían del continente. Como estas reformas perjudican a los criollos en América, se genera el tercer antecedente, que es un sentimiento de identidad. Al estar tan descontentos por el trato que le daban los reyes, los criollos comenzaron a apartarse de las ganas de ser peninsulares y empezaron a identificarse con el territorio y a sentirse orgullosos de quienes eran, de ser americanos. Por otro lado, tenemos los antecedentes externos. El primero y más importante es el movimiento intelectual conocido como la Ilustración. En este movimiento tenemos tres ideas principales que siguen vigentes hasta el día de hoy, por lo tanto son muy importantes. La primera idea es que todos, sin importar nuestra clase social, somos iguales ante la ley. Esto quiere decir que se acabarían las diferencias que existían entre clases sociales de la época. La segunda idea es que el poder debe estar dividido en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto, el poder que tenía el rey, que como sabemos era un poder absoluto, no tenía otra persona a quien responderle, ya no podía seguir funcionando de esta forma. Ahora el rey iba a tener que tener organismos que lo asesoraran y que lo controlaran. Ese era un gran cambio. Y el último tiene que ver con el rol del pueblo dentro del gobierno. La Ilustración propone que el pueblo es dueño del poder y que voluntariamente se lo entrega mediante una votación a una autoridad. Por lo tanto, cuando el pueblo no está satisfecho con las acciones que tiene esta autoridad, le puede quitar el poder y elegir a otra persona. Estos cambios son fundamentales para entender los otros antecedentes externos. La Revolución Francesa fue el proceso por el cual el pueblo francés eliminó la monarquía. ¿Por qué pasó esto? Porque el pueblo estaba muy descontento con cómo el rey estaba administrando el poder en Francia. Había mucha pobreza y muchas injusticias, lo que provocó que mediante una revolución, una batalla y el asesinato del rey, en Francia se instalara una república en la cual las personas decidían qué se hacía y el poder estaba dividido, eliminando la diferencia entre clases sociales. Finalmente, la independencia de Estados Unidos es un proceso en el que, inspirados en la Ilustración,
Estados Unidos elimina el control que tenía del país Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se cometían muchos abusos por parte de la colonia inglesa, por lo que, inspirados en el movimiento de la Ilustración, los estadounidenses dijeron basta, decidieron iniciar una guerra para poder ser libres, controlar su propia política, instaurar una república y mantener el poder. Revisemos las actividades. Tenemos términos pareados. El 1 corresponde a los antecedentes externos y el 2 a los antecedentes internos. Cuando vayamos mencionando cada uno de estos antecedentes, tenemos que escoger entonces si corresponde al 1 externos o al 2 internos. Comencemos. La Ilustración, por ser un movimiento nacido en Europa, corresponde a un antecedente externo, por lo tanto el número 1. La identidad criolla, por ser un sentimiento propio de los americanos, corresponde a un antecedente interno, por lo tanto el número 2. La independencia de Estados Unidos ocurrió en América, sin embargo no tiene que ver con el Imperio Español, tiene que ver con Inglaterra, por lo tanto es un antecedente externo, número 1. La Revolución Francesa es un antecedente del tipo externo, número 1. Y finalmente, las reformas borbónicas que ya explicamos en política y en economía son un antecedente interno, puesto que fueron los reyes españoles los que determinaron estas reformas para toda América Latina. Esa ha sido la clase de hoy, niños. Cualquier duda, me escriben. Cuídense mucho. Chao.